tratamiento de Santo Tomás sobre la gracia, en la cuestión 7, la tercera parte, comienza con la necesidad de la gracia en Cristo. La objeción que primero surge es: ¿por qué tiene que haber gracia en Cristo si Él es Dios? Nosotros necesitamos la gracia para obrar con Dios, para obrar cosas divinas, para obrar en comunión con Dios, pero Cristo ya es Dios y entonces parecería no necesitar la gracia. Pero justamente para honrar nuestra humanidad, Cristo se vuelve pobre, se vuelve necesitado humanamente de aquello que Él tiene en plenitud e infinitamente en su divinidad. Si Él no tuviese en su humanidad la gracia, sus actos serían plenos porque son actos de Dios y serían actos que quizá haría con su humanidad, pero su humanidad no estaría cooperando. No serían actos plenamente humanos. Por eso, Cristo tiene tanta necesidad de la gracia como nosotros. En cuanto a su humanidad, Cristo necesita la gracia. Ahora bien, esta gracia Él la va a recibir de manera plena, porque no solamente la va a recibir para obrar lo que Él necesita obrar, para salvarnos, sino que Él la va a recibir como fuente. Es decir, nosotros, al recibir la gracia, recibimos una participación de la gracia que se encuentra en Él. Nosotros recibimos una gracia que es de Cristo, la gracia de Cristo. Una gracia que un autor del siglo XX llamaba una gracia cristiforme, una forma de Cristo. Esta plenitud de la gracia en Cristo se va a manifestar en que Él es el que está más cerca de la fuente de la gracia, Él es el que va a obrar más efectos de la gracia y Él es el que va a influir en todos los demás, comunicándoles la gracia. ¿Esta gracia de Cristo es infinita? Bueno, como es creada en Cristo, no es propiamente infinita, es finita como todas las cosas creadas por Dios. Sin embargo, dice Santo Tomás que es de alguna manera infinita en cuanto que es toda la gracia que una criatura puede recibir. Así su gracia es más plena que la de todos los ángeles y todos los santos. Y todos ellos participan y también reciben esta gracia que se encuentra en Él.